Bueno, y esta semana finalmente se llevó adelante la asamblea universitaria, una asamblea universitaria donde se tenía que votar el voto directo de la elección, en la elección de las autoridades de la universidad. Lo habíamos discutido ya hace algún tiempo. Antes de la primera asamblea universitaria que dijimos, ¿se frustrará, no se frustrará? Bueno, finalmente se terminó frustrando. La historia indica que si se deja pasar mucho tiempo y después no se hace la asamblea universitaria con este tema, para elegir decanos, tengo entendido que los decanos se renuevan en el 2017, entonces había que realizar una asamblea para ver si se ponía esto en discusión, si se aprobaba o no se aprobaba. Había una seria oposición que usted habrá seguido a través del servicio informativo de Tele 8, de algunos sectores opositores, de algunos sectores de la Federación Universitaria de Córdoba, de algunos decanos inclusive, que militaban contra este proyecto. Bueno, finalmente hubo una asamblea y hubo algunos altercados, porque el propio rector de la universidad no pudo ingresar a la asamblea, no pudo llegar a la asamblea. Lo vemos. 8:15 de la mañana, el rector de la Universidad Nacional de Córdoba intenta ingresar hacia el lugar donde se deberá llevar a cabo las deliberaciones. Se lo impide el cordón de estudiantes. Pasa por el audición, una vergüenza que están haciendo. Empujones intentan romper el cerco de estudiantes que se le oponen al ingreso. Detrás de los estudiantes de la Guardia de Infantería, la propia policía que viene custodiando al rector desde que llegó a este sector. Escenas de violencia ya. Recién llegada la delegación de los directivos de la universidad, de las autoridades universitarias, y ni siquiera han empezado. Bueno, el rector decidió no entrar ante esta situación. Estaba allí la Guardia de Infantería, podría haber entrado con los escudos, abrían para que pueda ingresar. No quiso que actúe la fuerza. Y uno se pregunta, estamos hablando de la universidad, ¿qué queda para el resto de los sectores en la vida cotidiana de la República Argentina? Si en la universidad, donde tenemos que discutir ideas, no se puede discutir, o si pasan estas cosas. Está con nosotros Marcelo Conrero, que es el decano de Ciencias Agropecuarias y era uno de los impulsores o voceros de la aprobación de este proyecto, a favor de este proyecto para la elección directa de autoridades. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien, Beto. Acá bueno, estamos. Lo primero que criticaron es duró prácticamente nada esta asamblea. Mira, lo que pasa es que esto viene de larga data. Esto comenzó desde agosto cuando se convoca, se hizo todo por unanimidad. Vamos en octubre por unanimidad lo pasamos a noviembre. Durante todo ese proceso hubo muchas discusiones, ellos venían a nuestros consejos, iban a asambleas interclaustros, nosotros hacíamos lo propio, se discutía en el Consejo Superior. Una semana antes del 19 de noviembre hubo una presentación de ellos, previo a haber hecho una presentación a la justicia para impedir que esta asamblea funcione. Hubo un Consejo Superior pidiendo que se rechace la realización de la asamblea y por más de las 2/3 partes se resolvió hacerla. Luego el juez Vaca Narvaja les rechaza la cautelar con respecto a las dos facultades porque no estaban normalizadas, yo lo dije aquí en tu programa. O sea que en ese momento ellos toman el pabellón Argentina y nos impiden a nosotros ingresar el día 19. Volvemos a colocar una fecha para el día 15 de diciembre y volvemos a abrir un diálogo. Le ofrecemos sacar las cláusulas de las ponderaciones, que era el problema aparentemente. Digo aparentemente porque hoy estoy convencido que lo que sociable para la gente, la cláusula de las ponderaciones, ¿qué significa? O sea, la elección directa ellos decían que estaban de acuerdo, que era lo que nosotros estábamos proponiendo, y dentro de eso había cuál era la metodología que se iba a desarrollar la elección directa. Entonces, ponderación simple que proponemos nosotros, donde había igualdad entre las mismas personas de un mismo claustro. El docente de agronomía tiene que valer lo mismo que un docente de medicina y no estar influenciado por la cantidad de docentes de medicina y la cantidad de agronomía. Igual con los estudiantes, no docentes y egresados. Y ellos proponían que todas las facultades valgan lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que un docente de una facultad chica tiene un peso mayor cuando mete un voto que un docente de una facultad enorme en donde se diluye su voto. Eso no bueno, esa era la diferencia. O sea, es casi inentendible por el común de la gente. Nosotros buscábamos generar esta ciudadanía universitaria y que haya un incentivo a la participación, porque digo, en las facultades masivas, si mi voto es lo mismo que voten 100, que voten 2000, digo, no hay un incentivo a la votación. Nosotros queremos que el ciudadano universitario, al elegir rector, que es de todos, vaya y participe de esta manera. Esa diferencia, nosotros dijimos, bueno, este punto de las ponderaciones, que solo entendemos nosotros y es más político que otra cosa, dijimos, dejémoslos de lado. Aprobemos el 15 de diciembre todos juntos que estamos de acuerdo con la elección directa porque están dadas las condiciones para cambiar el sistema.
Bueno, ellos tuvimos varias reuniones, muchas conversaciones, y el día lunes, antes de este jueves, nos dice la doctora Iriondo, le comunica al rector que habían decidido no acordar absolutamente nada con nosotros. Bueno, ante esa alternativa, nosotros ese día resolvimos una estrategia que era buscar distintas sedes. FAMAP, ¿no? La decana de FAMAP. Buscamos alternativas como esto de tener varias sedes, porque nosotros teníamos dos problemas y dos compromisos. Uno, que sesione la asamblea, para nosotros era un compromiso ineludible, garantizar el funcionamiento de la asamblea, y por otro lado, evitar de alguna manera alguna confrontación entre grupos que pudiera traer un mal mayor, porque para nosotros esa no es la universidad que queremos. Entonces hicimos esta estrategia en esto, ¿no? En pos de tratar de garantizar. Bueno, al final nos salió bien, pero para poder llegar a ese lugar tuvimos que nosotros atravesar a los violentos que eran ellos, que no eran todos universitarios. Ellos mismos en las redes y en los programas televisivos y de radio decían que había más de 16 organizaciones sociales. Y hay una casualidad, y 2 días antes de la asamblea del 19 vino Esteche y Delía a Córdoba a reunirse con ellos, y 2 días antes del 15 estuvo Vudú y Delía en Córdoba también reunidos con ellos. Yo digo esto porque estamos tratando de averiguar qué relación hay con esto y la gran movilización, llamativa movilización de la gran cantidad de personas que no eran universitarios todas. Digo, ese escenario o ese modelo universitario es el que precisamente nosotros creemos que no es el adecuado, y ellos a su vez, que están elegidos para representar a los estudiantes, a los docentes, a las instituciones, los decanos están elegidos para representar a esas instituciones. No hicieron lugar a la representación, no acudieron al lugar de debate. Este debate que en la época... Yo dice que en realidad fueron a un lugar donde no se hizo y llegaron tarde al otro lugar y después ya no quiso entrar porque el rector no había podido entrar. Mire, nosotros llegamos a las 7:30, 8 al lugar, y a partir de las 8:30 la doctora Iriondo, el doctor Tatián, el doctor Chabrando estaban al lado nuestro. Ellos entraban, salían al lugar de la asamblea y nosotros nos hacían un tacle de 5 o 6 personas. Digo, da lástima contar esto, pero esta es la realidad que hemos vivido. Al señor rector lo impidieron ilegítimamente su libertad, y al vicerrector, que por eso no pudieron llegar ellos a la asamblea. Y esto es lamentable porque, digamos, ellos hablan de... Digamos, si eso no es violencia, digo yo, ¿qué es lo que es violencia en nuestra sociedad? Digo, y si eso pasa en el decano de una facultad que está alentando este tipo de actitudes, digo, ¿qué podemos esperar del resto? Digo, si esto no lo cambiamos con otro tipo de actitudes, bueno, por eso que nosotros teníamos un gran compromiso social de que la asamblea funcione. Y te digo más, la asamblea en febrero era a las 9:30 y tenía 30 minutos de tolerancia reglamentaria. Yo fui uno de los últimos que llegó con 23 consejeros que los fui rescatando en distintos lugares. Y mientras el rector estaba ahí discutiendo con ellos, esto debo decirlo, digamos, dijimos, bueno, quédate un rato más aquí y danos tiempo que nosotros tratemos de llegar a la asamblea. Hicimos un recorrido coordinado con la Guardia Policial y logramos llegar a las -10, logramos acreditarnos y faltando 5 minutos, 4 minutos, la verdad que no recuerdo exactamente, pudimos constituir el quórum de 124 que por ahí se está reclamando. A ver, no podíamos llegar. Cuando tuvimos el quórum, faltando el tiempo estimado, nosotros tuvimos que empezar a sesionar. En el camino el rector me llama que estaba privado ilegítimamente de su libertad y que el vicerrector se encontraba con él. Entonces hicimos una estrategia, buscamos la solución, que era que el reglamento permitía que el decano más antiguo acreditado sea el que presida la sesión. Era odontología. En ese caso fue la decana Lutri, que es la que más tiempo en el decanato tenía de todos nosotros, entonces correspondía que ella presidiera. Y la otra parte, que es esto que se anda diciendo, de lo legal, nosotros estuvimos desde ese día lunes en donde la negativa de estos decanos a acordar, buscando con los fiscales, con la justicia, buscando alternativas de una asamblea que todos sabíamos iba a ser realmente compleja. Y estuvimos haciendo todas las averiguaciones de cuáles eran los márgenes para poder funcionar en una manera operativa y legal para poder llevar adelante las votaciones, que es en el fondo lo que necesitábamos. Y todo lo que nosotros hicimos en esas 3 votaciones, que es convalidar el proceso de convocatoria a asamblea, convalidar la asamblea en sí constituida, pero digamos, lo ratificó la propia asamblea con quórum,
también convalidó en esta cláusula supletoria que puede hacer lugar en la asamblea del reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación. Se puso a consideración la posibilidad de votar a mano alzada. La asamblea por unanimidad lo votó. Posteriormente se le dio la palabra al presentador del proyecto, que nosotros lo habíamos hecho asesorados legalmente por un expediente el día anterior de la asamblea, y que fue el que se le dio a cada persona acreditada cuando ingresó, que de hecho fueron los únicos, eran todos los nuestros y lo ¿Cambiaron conocían. ese proyecto? Porque Iriondo decía desconocer cuál era el proyecto, que no sabe qué es lo que han votado. No, bueno, Iriondo... Digamos, viernes a la mañana no sabía que se había votado. Iriondo sabía lo que se estaba discutiendo y sabía lo que se tenía que hacer. Ahora, como Pero veníamos ¿se había cambiado el discutiendo- proyecto o el mismo proyecto que el No, oficialismo el llevaba proyecto adelante? original, digamos? el proyecto original que se presentó, nosotros lo fuimos modificando durante todo el proceso. Y te aclaro una cosa, no es obligación presentar en ningún lado un expediente con un proyecto definitivo. Los proyectos se discuten y se presentan en la asamblea. Por las cuestiones legales que ellos mismos ahora están tratando de ir a la justicia a reclamar, nos aconsejaron que presentemos formalmente el expediente del proyecto que íbamos a presentar en la asamblea, y nosotros ese expediente se le dio copia a quienes se acreditaron para que lo tuvieran previamente, para en el caso que los que estaban adentro de la asamblea. Para que a persona que iba y se acreditaba, se le daba la copia del expediente y decía, este es el proyecto que se va a presentar en la sesión. Eso es lo que presenta el consejero Marcelo, que es un consejero de odontología. Él hace la presentación con el número de expediente, cita que eran los 4 puntos de la asamblea, y en ese momento recibimos una llamada que ellos se enteran de que habíamos constituido quórum y estábamos sesionando, y violan un vallado, tengo entendido, eso es lo que nos dicen, y que estaban viniendo hacia la sala. Entonces en ese momento yo me paro y le pido que por favor hagamos las cosas más rápido. Y bueno, ahí él propone como moción de orden, que todos conocían de la lectura del expediente que se les había dado copia y que se ponía a consideración. Se pone a consideración a mano alzada la votación, quienes estaban de acuerdo, se levanta las manos todos, se cuenta. Después se pregunta si alguien estaba en contra, nadie estuvo en contra y por unanimidad quedó aprobado por los 124. ¿Qué es lo que se ha aprobado para la gente común Bueno. que dice yo estoy alejada de la cuestión universitaria? ¿Qué es lo que se ha Bien. aprobado? El primer punto que se aprobó fue la elección directa de autoridades unipersonales, rector, vicerrector, decanos y vicedecanos, a partir de que salga en el boletín oficial, con las diferentes proporciones. En el caso de los decanos tienen la proporción actual que tienen de representación de los consejos directivos, y en el caso del rector se ha cambiado la proporción, es 49% los docentes, 34,5% los estudiantes, el 9% los egresados y el 7,5% los no docentes. Quedaron todos incluidos, ahora los no docentes del área central también van a poder elegir. El otro punto que se aprobó es el Consejo Social Consultivo como órgano asesor del Consejo Superior, incluido ahora en el estatuto, con 15 miembros, que antes tenía 5, y era un asesor del rector, y que puede, con las 2/3 partes de la aprobación de una propuesta, presentar al Consejo Superior esa propuesta para que sea analizada, siempre y cuando no tenga que ver con planes de estudio, porque fue una discusión que se tuvo en el superior. Ellos a su vez pueden ser invitados en el caso que el Consejo Superior quisiera tener una opinión fundada de alguien, por ejemplo, si estamos hablando de alguna cuestión de derechos humanos, vendrán los representantes de derechos humanos. El tercer punto, que es el otro muy importante, es la incorporación de los colegios preuniversitarios, los representantes, que también es un pedido de esa Belgrano y historia, Montserrat. que es el Manuel Belgrano y el Colegio Montserrat, que a partir también de que salga en el boletín oficial, se van a incorporar como miembros del Consejo Superior con voz y voto. Bien, esto es lo que se ha aprobado. O sea, se acaba la rosca universitaria, donde cada uno con su quintita negociaba a cargo por sus 2 o 3 votos, los Esto es lo consejeros que importante, tenía, esto es lo y la gente elige directamente a la autoridad de la universidad. Este es el Así cambio es, fundamental. así es, así es. Conrero, gracias. No, por gracias a haber estado con ustedes por nosotros. poder difundir esto. Yo decía al comienzo, me da pena que esto ocurra justamente en la Casa del Pensamiento, digamos, de donde van a salir seguramente las clases dirigentes, que no solamente de la universidad, sino del país también. Entonces, si estamos así en la universidad, es difícil por allí decir, che, tenemos una salida rápida. Pero que quede claro que no somos todos iguales, que hay 2 modelos de universidad, está ese de Tatiana Iriondo con todos estos grupetes, y estamos nosotros que queremos y pensamos que otra universidad es posible desde la lógica, desde la institucionalidad y desde el respeto hacia el otro, al que piensa diferente y al que sobre todo actúa diferente. Y ellos, bueno, tendrán la posibilidad de hacer todo lo que tengan que hacer, pero esto ya está aprobado y esperemos que la ciudadanía universitaria, la gente la ejerza con la responsabilidad que eso merece, que se preocupe y que averigüe quiénes van a ser los candidatos, cuáles son las propuestas y que vaya a votar
y elija a las autoridades. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a Muchas ustedes, gracias. Vamos a la pausa. Cuando nos reencontremos, vamos a hablar del tema médico, pedido por la gente esta semana, que es enfermedades oftalmológicas, pero fundamentalmente la catarata. Se ha avanzado muchísimo en oftalmología. Vamos a hablar un poquito del tema. www.lasemanatv.com.ar en nuestra página web. Allí usted, ya cuando termine este programa, puede ver todas las notas de interés, las columnas de opiniones, etcétera, etcétera. Vamos a la pausa y venimos en minutos nada más. No se vayan.